En primer lugar, bueno, agradecer, por supuesto, a la comisión, al presidente y a todo el equipo de la comisión por considerarme y, por supuesto, por organizar estos conversatorios, ¿no?, que me parecen pues tan importantes, pues ante un tema que seguramente a todos nos duele o a todos nos ha dolido, ¿no? Y si no, seguramente a todos nos va a doler, que es pues la cuestión del cáncer en nuestro país. Miren, bueno, yo creo que hay que... las diversas posiciones, lo que uno puede exponer, pues depende mucho de la experiencia, ¿no?, y del lugar desde el cual uno habla, ¿sí? A veces hablamos de estos temas, pues desde la perspectiva que tienen las empresas que están en el negocio, ¿no?, de los medicamentos y el tratamiento sobre el cáncer. A veces hablamos desde las instituciones públicas, ¿no?, desde la burocracia que tiene responsabilidad sobre esto. Y a veces también se habla desde la gente que lo ha padecido, ¿no?, y que yo creo que con un rol institucional u otro, pues todos estamos ahí metidos, ¿no? Lo digo porque pues yo no voy a hablarlo tanto desde la experiencia que tuve en el CONACYT, no solamente con los temas de legislación, sino particularmente los temas de proyectos de investigación, ¿no?, que ahora voy a comentar algo de eso, pero no voy a hablarlo tanto desde ahí, ¿no? Y bueno, tampoco me voy a referir, ya los colegas lo han hecho y seguramente en las preguntas se podrán aclarar todavía más, ya lo han hecho muy bien ahora, sobre diversos temas que tienen que ver sobre la propiedad intelectual o los temas de presupuesto, adquisiciones y demás. Esas son aristas del problema, ¿no? Pero bueno, coincido también con ellos en que el problema y la dimensión jurídica del problema es todavía más amplia, y yo lo que quisiera es irnos unos pasos hacia atrás, o si quieren ustedes plantearlo desde otro mirador, ¿no? La experiencia que yo he tenido sobre el asunto, fíjense que no ha sido tanto pues trabajando en el gobierno, sino más bien pues ha sido como pues abogado que ha acompañado pues diversas comunidades, colectivos y organizaciones en el país desde hace pues unos 15 años, ¿no? En la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales primero, la Red de Defensa Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia. En todos esos casos es en los que, más allá de las pues anécdotas familiares que yo creo que a ninguno nos faltan, sobre personas cercanas que han estado enfermas o que han muerto a causa de cáncer, pues más allá de esas experiencias personales, pues es ahí donde he conocido o he tenido pues cercanía, ¿no?, con el problema. Precisamente no tanto por la atención clínica que se le pueda dar, o por los problemas que haya en materia de propiedad intelectual, o por los problemas de presupuesto y de adquisiciones de los insumos y demás, que son muy importantes, sino más bien, fíjense que en la dimensión del problema que tiene que ver con las causas del problema, ¿sí? No tanto con la dimensión clínica o con la dimensión de atención, sino con las causas del problema. Y me parece que si nos queremos tomar en serio pues una legislación o hacer una reflexión sobre la dimensión jurídica del problema del cáncer en México, pues no podemos centrarnos solamente en el ámbito de la atención. Necesariamente, y donde está el gran problema, pues está en una dimensión preventiva que tiene que ver necesariamente con las causas. Y ahí también el derecho tiene mucho que decir, ¿no? Eso es pues lo primero que quisiera yo pues comentar, compartir con ustedes, ¿no? Bueno, en este sentido, pues me parece que nosotros tendríamos que preguntarnos para poder legislar, perfeccionar nuestra legislación, desarrollarla, pues algo que se preguntaron los grupos de investigación en el CONACYT, recuerdo bien, en los proyectos que tenían que ver con los temas de salud, particularmente pues los que tenían que ver con cáncer o con enfermedades cercanas, ¿no?, al cáncer, y tenía que ver con cuál había sido la influencia pues de las dinámicas económicas recientes en nuestro país para pues la proliferación de casos de cáncer y de otras enfermedades, particularmente en situaciones en donde, como nos decían los médicos, recuerdo bien en ese momento, había que identificar clústeres, ¿no?, donde hubiese casos cercanos con una fuente que fuese común. ¿A qué me refiero? Pues casos que tienen que ver sobre todo con pues salud ocupacional, con salud ambiental, ¿sí?
en este tipo de asuntos y los vínculos que son muy complejos, ¿no? Entre afectaciones a la salud, en los casos de salud ambiental y también en salud ocupacional, y la vinculación que podrían tener con el cáncer, ¿no? En trabajadores o en personas que viven cerca de los lugares donde pues hay contaminación ambiental grave, no solamente del aire, sino también del agua y también de la tierra, y esto, bueno, del suelo. Esto pasa mucho, por ejemplo, donde hay corredores industriales. Es el caso, por ejemplo, del municipio del Salto, Jalisco, ¿no? Precisamente con el corredor industrial que está ahí en la zona metropolitana de Guadalajara, que es muy triste. La esperanza de vida ahí pues ha bajado muchísimo, ¿no? La gente no espera vivir más allá de los 60 años. El surgimiento de tipos de cáncer que no son identificables o que no son de los comunes, bueno, pues ese es uno de los lugares donde se ha tenido que estudiar, porque ahí es donde pasa, ¿no? Precisamente por la contaminación tanto en aire como en agua, sobre todo por el río Santiago, ¿no? Como pues la contaminación que también llega ya pues en el suelo, ¿no? Es una situación muy, muy, muy complicada la que se tiene ahí. Es precisamente uno de esos casos, junto con el del río Atoyac, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, en Puebla, pues de los que se estudian para conocer pues la relación entre salud ambiental y cáncer, ¿no? Pero lo mismo sucede en los casos de salud ocupacional, ¿no? No nos fijamos mucho, pero habría que verlo, porque precisamente son los trabajadores que están expuestos a determinadas industrias, con, por supuesto, pues muchísimos descuidos por parte de las empresas, pues los que también resulta que pues son poblaciones o son muestras de donde el cáncer aparece y aparece pues masivamente, ¿no? Pero no solamente eso tendríamos que fijarnos, ¿no? Y perdón, voy a ir muy, muy rápido por el tiempo, pero también, por ejemplo, los casos que tienen que ver con alimentación y consumo. Esa es otra dimensión del problema. Ya no solamente la salud ocupacional o la salud ambiental, sino también pues afectaciones a la salud que tienen que ver con el consumo y la alimentación, ¿sí? Sobre todo ahí, bueno, pues debates muy recientes que también han tenido eco aquí en México, que es, por ejemplo, el tema de los transgénicos, ¿no? Ahí también me tocó a mí estar, no solamente conocer este asunto desde el CONACYT, sino desde antes, ¿no? Había yo sido abogado de comunidades mayas hace ya muchos años en contra de la empresa Monsanto, precisamente, ¿no? Por temas de transgénicos, y era uno de los temas que más se debatía, ¿no? Y se debate todavía, ¿no? Pero no solamente es eso, es un montón más de comida que es la que encontramos a disposición y es la que la gente puede adquirir y es la que la gente consume y que parece que también es parte del problema del cáncer. Entonces, para regular esto bien, pues habría también que referirnos a eso, ¿no? A la alimentación y, por supuesto, al consumo de muchas otras cosas, como estos aparatos. También esos aparatos, ¿no? La radiación que hay en muchas otras tecnologías, también eso habría que verlo, porque también con eso tiene que ver el cáncer, ¿no? Y también tiene que ver el derecho. Y también otra circunstancia, pues es todo lo que tiene que ver con la exposición a situaciones de estrés crónico, que son situaciones cotidianas que nosotros hemos normalizado y que ya no las vemos como normales, ¿no? Pero son situaciones que también afectan por los efectos inflamatorios que pueden tener o antioxidantes que pueden tener, ¿no? También eso es muy importante que nosotros lo volteemos a ver cuando hablamos pues, de cómo legislar en relación con el tema del cáncer y lo repito, no solamente a nivel de atención, sino a nivel también pues de voltear a ver cuáles son las causas, ¿no? Sobre todo me referiría o quisiera yo señalar que tendríamos que destacar particularmente pues grupos vulnerables, ¿no? Que aparecen precisamente involucrados en estas circunstancias, que tienen que ver con comunidades indígenas, mujeres, niños, pero también tiene que ver con incluso, bueno, trabajadores, ¿no? En algunas ocupaciones, y también, por supuesto, trabajadores del campo, ¿no? Jornaleros que también están expuestos a distintas pues, sustancias, circunstancias. Es muy importante que también lo volteemos a ver, porque es otra dimensión muy específica del problema, ¿no? Que me parece que no podemos nosotros pasar por alto. Bueno, todo esto porque me parece que para reflexionar bien qué es lo que se puede hacer desde el derecho para el tema del cáncer, enfocándonos en las causas, pues habría que verlo con una perspectiva no solamente crítica e interdisciplinaria que permita un diálogo transdisciplinario, sino además habría que verlo desde una perspectiva de interdependencia de derechos, ¿no?
en tanto que, por supuesto que el derecho laboral, que tiene dentro de sí una dimensión de salud, el derecho a un ambiente sano, que tiene que ver, por supuesto, con esto de la salud ambiental, ¿no? Pero también, pues, todo lo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Con los derechos que tienen los consumidores, con el derecho a la alimentación, ¿sí? Pero también lo que tiene que ver con una vida digna. Todos esos derechos se ponen en juego y tienen vinculación con el derecho a la salud cuando nosotros nos acercamos al problema del cáncer. Yo lo que quiero hacer pues es ponerlo sobre la mesa, porque me parece que son consideraciones importantes cuando pues se quiere tomar en serio, ¿no?, una legislación sobre este pues problema tan lamentablemente tan frecuente y también tan grave en nuestra sociedad. Muchas gracias.